¿Listos? ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches, Dios nos los bendiga grande y poderosamente. Me da un gusto, pues un sábado más, a las 8 de la noche. No sé cuántos ya regresaron de vacaciones, nosotros también estuvimos fuera, estuvimos transmitiendo desde Cancún el sábado pasado, pero gracias a Dios ya estamos aquí, de regreso en Saltillo, a continuar con nuestras labores. Estamos estudiando un tema que yo le puse por título La verdadera naturaleza de Dios, la verdadera naturaleza de Dios. Y hablé 3 horas acerca de cuáles o qué son los pecados según las iglesias de Dios hoy en día. ¿Qué son los pecados? ¿Qué son los famosos pecados? Perdón. Y hablé como de unos 15, pero tengo hojas completas de lo que a las iglesias de hoy en día le llaman pecado. ¿Y a qué le llaman? ¿A qué le ponen el título de pecado? Y solamente quise globalizar y centralizar todos en un punto que muchos pastores y teólogos están de acuerdo y estamos de acuerdo. Que pecado es simple y sencillamente o profundamente es errar al blanco, como cuando agarramos un dardo o una pelota y la queremos insertar, se dice, a una canasta y no le atinamos. Eso es errar al blanco. Cuando agarramos un dardo y queremos pegarle al centro y le pegamos a los lados, eso es errar al blanco. Y eso significa teológicamente pecado, no dar en el blanco. Y Romanos 3:23, Romanos 6:23 dice que todos hemos errado el blanco, todos hemos errado al blanco. Y de la única manera que alguien puede dar en el blanco es solamente a través del blanco resplandeciente de la luz que es Cristo Jesús. Él es el blanco. Y una vez que alguien lo recibe como Señor y Salvador de su vida, ha dado en el blanco. Y por consiguiente, piénsale teológicamente, ya diste en el blanco. O sea, ya no hay pecado. Como dice uno de mis niños. Y nos estamos peleando nosotros tanto porque no entendemos el concepto de lo que es pecado y decimos, aquello es pecado, aquello es pecado, y aquello es pecado, y aquello es pecado. Piénsale tantito, porque la clase que te voy a dar hoy es para pensarle. Pero piénsale tantito, si hay 10 personas en un cuarto y uno dice, es que esto es pecado, y el otro es pecado, y el otro es pecado, imagínate qué revolución se arma en el cuarto. Ahora, ¿hay cosas malas y hay cosas buenas? Absolutamente sí. Hay cosas malas y hay cosas buenas que tenemos que desechar todo lo malo, todo lo que tu conciencia te diga que es pecado para ti, que es malo para ti, que no es agradable para Dios. Que a Dios no glorifica, que no agradas a Dios con esas cosas, no lo hagas. Aléjate lo más que puedas de todo eso, porque tenemos una conciencia y un Espíritu Santo que nos enseña individualmente a cada uno. ¿Qué dije? Individualmente a cada uno. Cuando uno tiene una relación personal con Dios, el Espíritu Santo lo va a ir limpiando automáticamente a uno. Automáticamente lo va a ir limpiando. Pero cuando no tienes una relación con Dios, cuando no pones los ojos en Jesús, cuando no pones los ojos en el Espíritu Santo y los comienzas a poner en los hombres, entonces vas a comenzar a ver defectos. Y el diablo te va a hacer hasta ponerte una lupa en los ojos para que los veas más grandes los pecados o las malas acciones que están cometiendo cada uno de ellos. ¿Me explico? Tú santifícate con Dios, comunícate con Dios, ten intimidad con Dios, y te aseguro que de ahí vas a salir glorificado. Vas a salir amando a Dios más. Y te vas a olvidar de lo que la gente alrededor diga, de cómo te habla la gente, que te va a criticar por si te vistes rojo, si te vistes verde, si te pones negro. Aunque hagas bueno, te van a criticar. Y si haces malo, te van a criticar. Por eso tú no vivas de acuerdo a como la demás gente dice, piensa o quiere que tú vivas. Vive de acuerdo a la bendita palabra de Dios. Pero por favor estudia la Biblia, ¿ok? La verdadera naturaleza de Dios. Vamos a comenzar con una oración. Padre, te damos gracias
por esta bendita noche. Yo te pido que tu Espíritu Santo hable a través de mis labios, que tu Espíritu Santo, que es el gran maestro, nos dé revelación y entendimiento de tu bendita palabra, que todas las personas que están escuchando a través de la internet, Señor, los del grupo Impacto de Gracia, Señor, que reciban revelación de tu grande amor, la verdadera naturaleza de Dios, que reciban esa revelación de quién eres tú, papá, a través de mis labios, Señor, que tú me instruyas, Señor, para que salga palabra sana, doctrina sana, y que sea revelación para todos los que están escuchando y para las personas nuevas que nos van a escuchar por primera vez, que entiendan cuánto Dios les ama, que tú eres amor, que tú eres amor. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. La verdadera naturaleza de Dios. Necesito que vayan tomando nota de esto, porque yo tengo, miren todas las hojas que tengo hojas por todos lados, tengo notas y más notas aquí, miren, si no me la paso estudiando. Perdón, acá tengo más notas, tengo libros de estudio, tengo la compu, tengo todo, porque me gusta estar metiéndome a estudiar la palabra de Dios. Y en esta clase que te voy a estar dando, ya no voy a estar hablando acerca de qué es pecado y qué no es pecado. Yo creo que ya vimos todo eso y lo estuvimos hablando por 3 horas. Pero te voy a estar hablando de la verdadera naturaleza de Dios. Tenemos en la Biblia 2 pactos. Bueno, muchos pactos, 8 pactos. Pero yo mismo también ahí, escucha lo que acabo de decir, 2 pactos. No, yo te quise decir 2 testamentos. Me detengo y piénsale. Yo te acabo de decir, tenemos 2 pactos, y no es así. Yo te quise decir, tenemos 2 testamentos. Pero automáticamente mi cabeza, cuando hablo del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, mi cabeza me dice que es el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Y yo tengo que renovar mi cabeza y entender que el Antiguo Testamento no es lo mismo que el Antiguo Pacto. Que el Nuevo Testamento no es lo mismo que el Nuevo Pacto. ¿Sí me explico ahí? Yo mismo me tengo que renovar y entender y estudiar la Biblia. Cuando voy a estudiar los pactos, tengo que entender, bueno, algunos creen que Dios ha establecido 8 pactos, otros creen que Dios ha establecido 7 pactos con el hombre. Sin embargo, sean 7 o sean 8, porque hay un debate teológico ahí. Tenemos que entender que cuando Dios establece un pacto, Salmo 89, 34 dice que cuando Dios establece un pacto, Él no lo viola. Él dice y Él hará. Dios no puede violar su bendita palabra. Dios mismo, entiéndeme esto porque me voy a meter a otros temas y quiero que vayas entendiendo este fundamento. Dios mismo se sujeta a su palabra. Dios mismo cuando dice algo no viola su palabra. Algunos dirán, es lógico, sí, pero muchos no lo entienden. Esta bendita palabra que Dios nos ha dado a nosotros está establecida en la tierra y en los cielos. Y Dios mismo se sujeta a esta palabra. Y aquí le truena la cabeza a muchos porque dicen, no, es que Él es Dios y Él puede hacer lo que quiera. Y yo estoy de acuerdo, Dios puede hacer lo que quiera. Pero en cada pacto que Él ha establecido con el hombre, Él se sujeta a cada pacto. ¿Por qué? Para que el hombre lo entienda y sepa cómo va a trabajar de acuerdo a ese pacto. Y si hizo un pacto y el pacto terminó, luego comienza con el segundo pacto. ¿Cuántos saben que en cada pacto cambian las leyes? En cada pacto cambian las condiciones. Y sería bueno que, por causa del tiempo, yo nada más estoy enseñando 1 hora cada sábado. En el colegio bíblico enseño 2 horas todos los días. 2 horas todos los días. Y aquí trato de dar un buen de carne, pero no alcanzo y de repente me quedo desesperado con ganas de dar más, porque 1 hora no es suficiente. Bueno, se terminó el segundo pacto, ahora llega el tercer pacto. ¿Cuántos saben que las leyes del tercer pacto, las condiciones del tercer pacto son diferentes al segundo y el primero? Si no, ¿para qué establecer
un tercer pacto, un cuarto pacto y un quinto pacto. Si fueran las mismas leyes, las mismas condiciones, nos quedaríamos con el primero. ¿Sí me estoy explicando? Y en cada pacto Dios trabaja diferente, de diferente manera. Y las personas que no estudian la Biblia, cuando dicen, en Hebreos 13:8 dice que Dios es el mismo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre, y que Él no cambia. Y estoy de acuerdo contigo. Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Pero Él se somete a su palabra para que tú y yo como humanos lo entendamos. ¿Me explico? Y lo que te estoy hablando es pura teología concisa para el crecimiento, para que entiendas el corazón de Dios. Por eso te estoy hablando de la verdadera naturaleza de Dios. ¿Por qué te digo esto? Primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. ¿Verdad que sí? ¿Dios es qué? Amor. Yo te digo, la esencia de Dios es amor. Yo no soy amor. Yo conozco unos fragmentos de amor. Y le puedo llamar amor a cosas que ni siquiera lo merecen. Pero Dios, la esencia de Dios es amor. Repite conmigo, Dios es amor. Y es un amor que tú tal vez te lo alcances a imaginar del 1 al 10 y puedas llorar con un amor que conozcas del 1 al 10 o del 1 al 15. Pero el amor de Dios es hasta el 100, que no lo alcanzamos a comprender. Y me quedo limitado a decirte que es hasta el 100. Todavía sigue mi mano y sigue mi mano. Y es un amor que no se acaba. Ese es el amor de Dios, un amor infinito. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Porque todo lo que hace Dios lo hace por amor. Todo lo que Dios hace, lo hace por amor. Y aquí quiero destronar algunas cosas que me dan coraje. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahí dice eso, ¿verdad? Y muchas personas creen que cuando están enfermos, que cuando tienen problemas, que cuando tienen cáncer, ahí va un ministro y les dice, hermano, no te preocupes, sabemos que si tú amas a Dios, todo nos ayuda para bien. Y pensamos que Dios puso la enfermedad, que Dios puso la dolencia, que Dios puso el cáncer, y como decimos que todo obra para bien, le echamos la culpa de que Dios lo puso. Y no es así. Imagínate que mi esposa me ame a mí tanto y me diga, te amo tanto, te voy a poner un cáncer. O que yo ame tanto a mi niño y le diga, te voy a poner un cáncer para ver si tienes suficiente fe y lo vences. ¿Crees que eso es amor? Si yo veo a mi esposa que le está poniendo cáncer a mi niño, le pone una enfermedad a mi niño, o está maltratando a mi niño, yo la denuncio con la policía. ¿No harían ustedes lo mismo? O si mi esposa me quiere poner un cáncer a mí o me quiere poner una enfermedad, y de repente dice, es que te amo tanto, amor. Tú sabes, Dios obra de maneras misteriosas. A lo mejor Dios quiere que uses tu fe para sanarte. ¿Cuántos saben que algunos de ustedes me dirían, divórciate de esa mujer? Sepárate de esa mujer, te quiere matar. Todas las cosas, bueno, de algún problema sí podemos sacar cosas buenas. Si somos pasados por fuego, y dice Romanos capítulo 4 y capítulo 6, que a través de las pruebas de fuego podemos obtener experiencia, y es verdad. Pero te digo una cosa, mira, una buena teología es esta, tan sencilla. Todo lo bueno viene de Dios. Todo lo malo viene del diablo. Así de fácil. Todo lo bueno viene de Dios, todo lo malo viene del diablo. Y si tú te das cuenta de eso, te aseguro que vas a vivir en sanidad, vas a vivir en victoria, vas a vivir en prosperidad, porque como tú asimiles las cosas de Dios en tu cabeza, así vas a vivir. Wow, cómo quisiera detenerme aquí un buen de rato, pero déjame te digo. La verdadera naturaleza de Dios, todo lo que Dios hace, lo hace por amor. En una ocasión, yo estaba predicando en California. Recuerdo que estaba predicando en California. Y yo estaba hablando acerca de Elías. Estaba hablando acerca de Moisés. Y cómo Dios le decía a Moisés, destruye todo el pueblo.
A Josué le decía, destruye también a los reyes, destruye las vacas, destruye las mujeres, destruye los niños. Y yo estaba predicando bien fervoroso esa predicación y sentía la gloria de Dios dentro de mí, pero de repente volteé y vi unos niñitos chiquitos que estaban todos agarrados de la manita de mamá, todos así. Y yo predicando, y Dios mandó que mataran las vacas, que mataran a los niños de pecho, porque eso dice la Biblia. Y los niños estaban bien agarrados de las manos. Así, imagínate qué estaba pasando por la cabeza de esos niños. ¿Que era un Dios malo? Ese es el Dios que viene a servir mi papá. Ese es el Dios que viene a adorar a mi papá. El Dios que manda a matar los perritos, los gatitos, los niños. Imagínate todo lo que estaba pasando en la cabeza de ese niño o de esos niños. Pues de esa manera, hoy en día, miles de cristianos, miles de congregantes tienen esa misma idea que tienen esos niños. Miles, porque no han entendido la bendita palabra de Dios. No la han entendido y por consiguiente hoy se les predica a Jesucristo, un Dios de amor. Pero como no han entendido la palabra de Dios, no han entendido sus pactos, no saben, cuando están orando o cuando se portan mal, no saben cuál Dios les va a responder. Si el del Antiguo Testamento que decía, mátenlo, ejecútenlos, apedréenlos, o el Dios de amor del Nuevo Testamento que decía, ni siquiera con tu pensamiento hables mal de ellos. ¿Cuál de los dos Dios nos va a responder? ¿El del Antiguo Testamento o el del Nuevo Testamento? Y pensamos que es un Dios esquizofrénico, que si se levanta de malas va a decir, agarren piedras y trabaja en sábado, apedréenlo. O se levanta de buenas con el pie derecho Dios y de repente dice, ay, no te apures, adúltera, te perdono, vete y no peques más. Y pensamos que es un Dios esquizofrénico. ¿Cuál Dios nos va a responder? Y esto es lo que te voy a enseñar desde Génesis a Apocalipsis, que Dios es amor. Y entonces, ¿por qué mandaba matar perros, vacas, chivos, ovejas, reyes, mujeres, hombres y niños? Te lo voy a explicar por qué y vamos a quedar bien convencidos de que Dios es amor. ¿Listos para comenzar? Nada más déjenme prender el clima aquí porque ya tengo calor. Aquí en Saltillo ya comienza el calor. Lo bueno que aquí tengo el clima encima de mí. Bueno, te voy a estar hablando acerca de 3 etapas. Las 3 etapas de amor. Ve anotando lo que te voy a estar enseñando porque va a ser una riqueza tremenda para tu vida. Velo anotando porque viene en el siguiente examen. Dicho sea de paso, ya enviamos el examen. ¿Ok? Y esta es la verdadera naturaleza de Dios, la 4ª hora. Desde Adán, entiende esto y vas a ir entendiendo una gran revelación. Desde Adán a Moisés, ¿cuántos años pasaron? Desde Adán a Moisés pasaron aproximadamente 2500 años. 2500 años. Y abre tu Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 13. Romanos capítulo 5, versículo 13. Dígame cuando ya están escribiendo algunos Doris. Dice Doris que ya están escribiendo ahí. Presentes. Esta clase me gustaría que la compartieran. Es una clase muy teológica, muy profunda que voy a estar compartiendo con ustedes. Que me quiero ir desmenuzándola, así despedazándola. Porque no es algo que tengo escrito así como en orden, sino que es algo que yo vivo, es algo que yo tengo dentro de mi corazón, es algo que ha cambiado mi forma de ver a Dios, es algo que ha cambiado mi forma de ver la vida cristiana, es algo que me ha dado valor para aventarme a hacer cosas que muchos no se animan, muchos no se atreven. Mi pastora me dice en estos días, Ricardo, pues estás volando, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo una cosa aquí, otra cosa allá y otra cosa de aquel lado. La hermana Di, que me está escuchando también aquí, que es mi mentora, mi mamá espiritual, mi guía también, mi consejera, me dice, Ricardo, estás volando, ¿qué estás haciendo? Y yo le digo, estoy volando porque soy águila.
Estoy volando porque le creo al Dios Todopoderoso que es mi Padre, que es mi amado. Y sé que soy su hijo amado también y en mí tiene contentamiento. Así veo a mi Padre. Y si es tu Padre, lo tienes que ver de esa manera, que te tiene en sus manos y de sus manos nadie te arrebata. Por eso yo tengo el valor de hacer muchas cosas, porque no es por mis fuerzas, sino por su Espíritu. Yo no confío en mi carne. Es más, en mi carne no puedo hacer nada, pero confío en el Espíritu Santo de Dios. Y Él todo lo puede. ¿Cuántos años pasaron de Adán a Moisés? 2500. Esa es la primera etapa de la que te voy a estar hablando. ¿Te recuerdas que te di 5 frases al comienzo de la justicia de Dios? Te di una que decía justicia, una palabrita que decía justicia. ¿Cuál era la definición de justicia? ¿Recuerdan? Otra que te diera justificación. ¿Cuál es la definición de justificación? Otra que se llamaba misericordia. ¿Cuál es la definición de misericordia? Otra que se llama gracia. ¿Cuál es la definición de gracia? ¿Y falta una más? Ley. ¿Cuál es la definición de ley? Yo sí me la sé. Pero todos esos 5 conceptos a través de toda la Biblia son bien importantes de entenderlos, para no hacer mezclas de pensamientos en nuestra cabeza. De Génesis, de Adán a Moisés, Dios trabajó en gracia. Dios trabajó bajo la gracia. Anótalo, por favor. Porque algunos van a pensar, es que la gracia nada más fue desde la cruz del Calvario para adelante. No es así. No he leído todavía este versículo, pero me están llegando muchos a la cabeza. Gálatas capítulo 3 dice que Dios dio de antemano las buenas nuevas a Abraham. De antemano. ¿A quién le dio las buenas nuevas? A Abraham. Y Abraham no fue después de la cruz, fue antes de la ley. ¿Qué significa la palabra buenas nuevas? Evangelio. El evangelio. O sea, Dios le predicó el evangelio a Abraham de antemano. ¿Qué fue lo que Jesucristo nos mandó a ti y a mí a predicar cuando Él resucitó y antes de ascender al cielo? ¿Qué dijo? Id por todo el mundo y predicar el evangelio. El mismo evangelio que nos envió a nosotros a predicar, Dios de antemano se lo dio ¿a quién? Abraham. Viene en el examen. O sea, la gracia y el evangelio no es algo nuevo. Viene desde Adán. Viene desde Adán. Cuando Adán cometió pecado o alta traición, como algunos teólogos dicen, ¿qué fue lo que Jesucristo hizo? ¿Los mató? ¿Los condenó? No. Sacrificó un cordero. Ahí mismo. Imagínate al corderito comiendo y todo eso. Nunca nadie había matado a nadie. Y de repente Dios mismo hace el sacrificio y mata al cordero y viste al hombre. Qué tremendo, ¿no? Eso es el evangelio. O sea, el evangelio es desde Génesis hasta Apocalipsis. Buenas nuevas. O sea, evangelio lo puedes traducir como el amor de Dios. El amor incondicional de Dios. ¿Qué significa la palabra incondicional? Yo le estaba hablando a mi niño y yo le estaba explicando algunas cosas y él me las iba explicando con su mente de niño y yo decía, híjole, que todos los cristianos lo entendiéramos como mi niño. Por eso Jesucristo decía, el que no piense como niño no puede entrar al reino de los cielos, porque para ellos es bien fácil entender y decirle. Yo le decía a mi niño, es que Cristo murió por ti, le decía a mi niño, Cristo murió por ti. Y él viéndome con sus ojitos y le dije, y tú no tienes que hacer absolutamente nada para entrar al reino de los cielos, solamente que entre a tu corazón. Y él lo entendió. Ese es un amor incondicional.
condicional. A Romanos 5:13, ¿ya lo tienen ahí? Mira, dice, pues antes de la ley, ¿dónde comenzó la ley? Pues antes de la ley, está hablando aquí, antes de la ley. En Éxodo capítulo 19 comienza la etapa de la ley. En Éxodo, ¿qué dije? Capítulo 19. Comienza la etapa de la ley. Yo tengo una Biblia, ya está media acabada esta, pero es la Biblia Scofield. Es una Biblia que yo recomiendo ampliamente, porque habla mucho de la gracia de Dios. Y el reverendo Scofield dice que la dispensación de la ley comienza en Éxodo capítulo 19, y lo estuve leyendo y comparando con algunos escritores. Y ciertamente, porque algunos dicen que comienza en Éxodo 20, pero en Éxodo 19 comienza Dios a dar las leyes. Pero mira aquí dice, pues antes de la ley, te lo voy a poner de otras maneras, pues antes de Éxodo capítulo 19. ¿Me vas siguiendo? Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Había pecado. O sea, desde Adán hasta Éxodo 19 ya existía el pecado. Ya existía el pecado. Y el pecado estaba destruyendo a la humanidad. El pecado estaba haciendo desastres tremendos en la humanidad. Pero como no había ley, nadie tenía conocimiento de pecado. ¿Me explico? Nadie tenía códigos escritos de qué es bueno, de qué es malo, de esto sí hagas, esto no hagas. Ellos no tenían nada, así que hacían miles de cosas que para ellos era normal. Para ellos no era pecado, porque no conocían que ni siquiera que era pecado. ¿Entendemos ese concepto? Este versículo es poderosísimo, hermano, para que tú renueves tu mente y entiendas todo el libro de Hebreos. Todo el libro de Hebreos, que es un libro muy difícil de entender. Este versículo nos ayuda y nos da un panorama grandísimo. Y te voy a leer muchos versículos más, no solamente uno. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Híjole, qué tremendo sigue diciendo ahí. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¡Wow! Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Y mira que muchos me van a decir, amén, hermano, sí lo entiendo. De Génesis hasta la ley, Éxodo 19, había pecado en el mundo y toda la gente estaba cometiendo barbaridades de pecado. Si tú lees Levítico capítulo 19 y el 20, te vas a dar cuenta que hombres con hombres, mujeres con mujeres, animales con hombres, pero ellos no sabían que era pecado. Así que le daban rienda suelta a todo lo que quisiera su carne. ¿Me explico? Sodoma y Gomorra hacían perversidades, pero no sabían que era pecado. ¡Wow! ¿Estamos entendiendo eso? Y dice Dios, este es el grande amor de Dios, hermano. Esta es la naturaleza y la esencia de Dios, que Dios es amor. Dice, pasó por encima los pecados pasados. O sea, Dios sí sabía que era pecado, Dios sí sabía que era maldad, Dios sí sabía que se estaban destruyendo, pero Dios no condenó a nadie desde Génesis hasta Éxodo capítulo 19, porque ellos no tenían conocimiento de pecado. Eso es gracia, eso es amor. Y esto no le cabe a muchas cabezas religiosas, no le cabe, no lo entienden, porque dice, hermano, ¿y entonces por qué destruyó en el diluvio? ¿Y por qué destruyó Sodoma y Gomorra? Espérame tantito y te lo voy a ir enseñando por qué los destruyó. Te lo voy a ir desgajando paso a pasito, por qué los destruyó, y te vas a dar cuenta que lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Tenme paciencia, ¿está bien? Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley,
No se inculpa de pecado. ¿Y qué dice Gálatas, por ejemplo? Mira, abre tu Biblia en Gálatas también. Gálatas, capítulo, todo Gálatas capítulo 3 y el 2 también. Es que Gálatas está hablando de todo eso. Dice, hermanos, estas cosas les digo que nosotros ya no estamos bajo la ley. Dice, a Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas en el libro de la ley para hacerlas. Porque por la ley ninguno se justifica, porque es evidente, el justo por la ley vivirá. Por la fe, ya estoy diciendo la ley. Para que en Cristo Jesús, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Esto pues os digo previamente, que un pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Así que hermanos, ya no vivimos bajo la ley. O sea, qué tremendo pensamiento este, ¿no? Porque solamente las personas que viven bajo la ley, en Éxodo capítulo 19, cuando Dios comenzó a dar códigos escritos, no harás esto, no harás lo otro, o se le llaman los 10 grandes, o sea, los 10 mandamientos. Cuando Dios comenzó a dar los mandamientos, ¿para qué Dios dio esa ley? Ahora el ser humano y la humanidad ahora ya iba a tener conocimiento de pecado. De Moisés, de Éxodo capítulo 19, la ley duró hasta la cruz. Lo vuelvo a repetir porque también aquí hay algo que no se entiende. La ley de Moisés duró desde Éxodo capítulo 19 hasta la cruz. ¿Me detengo y lo pensamos? La ley no duró desde Éxodo capítulo 19 hasta el inicio de los evangelios. La ley no duró hasta ahí. La ley duró desde Éxodo capítulo 19 hasta la cruz. Ese fue el pacto de la ley. Después de la cruz comienza la etapa de gracia otra vez. Porque la ley, aquí venía la gracia, imagina, aquí venía la gracia. Pero la gente no entendía qué era pecado, qué sí era pecado y qué no era pecado. Y Dios tuvo que darles conocimiento de pecado. Conocimiento de pecado. Y a través de ese conocimiento de pecado, ese espejo que les decía que era pecado, se dieron cuenta que eran pecadores, que estaban cometiendo infracción en contra de la ley de Dios, en contra de Dios. Y Dios les dice, son pecadores, merecen la muerte. La ley fue añadida a causa de las transgresiones, dice la Biblia, hasta que llegase la simiente, o sea, el Salvador. La ley los acusaba y les decía, tienes pecado, estás sucio, mereces la muerte, recibe al gran Salvador. La etapa de la ley solamente fue como un parche, como algo que se añadió a causa de las transgresiones. Pero si no hubiese habido transgresiones, ¿para qué hubiera sido dada la ley? Si hubiera quitado el parche de la ley y hubiera seguido la etapa de la gracia. ¿Sí lo estás entendiendo, Doris? Dice Doris, sí lo estoy entendiendo. Bueno, mira, vamos a hacer unos contrastes, no sé si alcance a hacer esto, pero voy a hacer unos contrastes entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y vamos a ver unas riquezas tremendas, y de por sí ya me estoy emocionando con lo que te estoy diciendo. Segunda de Reyes, capítulo 1. Segunda de Reyes, abre tu Biblia ahí, hermano, por favor, sígueme con tu Biblia, no solamente me escuches, por favor, porque yo me emociono con esto. Te voy a enseñar unas cosas tan tremendas que vas a decir, por eso Dios hizo eso en el Antiguo Testamento.
Ah, por eso Dios se porta así en el Nuevo Testamento. Y esos versículos te van a hacer así como, no los había visto, hermano, pero esto es una revelación del Espíritu Santo, lo que te voy a estar enseñando. Segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 9. Aquí la historia está hablando del profeta Elías. Repite conmigo, profeta Elías. Profeta Elías. ¿Ustedes creen que los profetas son vigentes hoy en día? Pausa. ¿Ustedes creen que los apóstoles son vigentes hoy en día? Tú sabes que con esto que yo te digo me aviento muchos a la espalda tan solo, porque ahorita anda la fiebre de la apostolitis. Anda la fiebre de la apostolitis. Y ya viene el apóstol, y el apóstol, y el apóstol. Ya no se conforman con que les digan pastores, sino que ahora apóstol. Apóstol, y aman los primeros lugares, aman las primeras filas, aman las primeras sillas, y aman que todos les digan, ¿cómo está, apóstol? Casi que se postren delante de ellos. Anda la fiebre de la apostolitis por todos lados. Y yo te digo una cosa, cuando alguien se relaciona conmigo, o me manda un correo, me manda un inbox, me manda lo que me quiera mandar, y de repente te digo que uno de Monterrey me decía, hermano, ¿y usted qué es? ¿Qué ministerio tiene? Y le dije, yo soy maestro. Dice, pues yo le estoy hablando del ministerio apostólico y profético, de los ungidos, de los... ¿Quién sabe qué me estaba diciendo? Ya casi llegaba a papa. Y yo nomás le hice un botoncito que dice bloquear, le puse, ¡pum!, se bloqueó. Así de fácil. ¿Por qué? Porque me da miedo toda esa gente que se presenta a sí mismo como los grandes de Dios. Cuando Pablo decía, Pablo, siervo de Jesucristo. Y a los Gálatas les dice, Pablo, siervo y apóstol. ¿Por qué? Porque se habían introducido los falsos maestros. Y dicen, Pablo les decía, ustedes se creen maestros, pues yo soy apóstol. Y es más, Jesucristo se me apareció a mí directamente. Y Jesucristo me dio revelación y tengo más autoridad que ustedes. Pablo les dice, malditos 2 veces a todo el que esté enseñando un evangelio diferente. Pero hoy en día todos quieren ser famosos. Y aguas, porque todos los que se llaman apóstol, hoy en día tienen a su esposa la profeta. Aguas. ¿Sí? Como él es el apóstol, su esposa es la profeta. Y siempre dicen, ahora viene a predicar el apóstol tal y la profeta. O sea, ¡hello! Hasta risa me dan. Si tú de verdad quieres ser un ministro, la palabra ministro es servidor. Por tus frutos te conocerán. No por tus títulos, ni por tu gran llamado. Es más, Santiago capítulo 3, versículo 10 dice que entre más conocemos, entre más aprendemos, solamente es para aprender a servir mejor a los demás. Sencillo. Entre más conocimiento, entre más sabiduría tengamos, solamente es para servir mejor a los demás, no para que te sirvan a ti. Perdón, no sé por qué dije eso. Pero está Elías aquí. ¿Elías era un profeta de Dios, sí o no? La respuesta es sí, y fue uno de los más grandes usados por Dios en el Antiguo Testamento. Y hoy muchos quieren imitar al profeta Elías. Están mal. Están errados. Los profetas como Elías no existen hoy en día. Entonces, ¿por qué Dios los utilizó en ese tiempo? Pues déjame te lo explico. ¿Está bien? Segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 9. Luego envió... Es una larga historia. Si tú lees más atrás te vas a dar cuenta que aquí estaba alguien que le robó, que robó un terreno a un rey y así, muchas cosas que me quedaría mucho tiempo ahí, pero te voy a leer lo más esencial. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, Elías. Y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Elías estaba sentado en la cumbre de un monte. Imagínate esa historia y esa escena, hermano. Sentado. A mí me gusta subirme a los montes, sentarme y ver todo, como corre el aire. Una vez fui con algunos hermanos de Michoacán. Y vamos muy seguido con mi familia al volcán de Paricutín. Y nos subimos. Para subir al volcán de Paricutín, hermanos, apenas íbamos gateando para subir ahí hasta arriba. Pero cuando subimos arriba y vimos toda la llanura, dijimos, gloria a Dios, qué bonito se ve todo desde arriba.
pero hay que esforzarnos para llegar a la cima. Y Elías ya estaba ahí. Y yo a veces desde arriba gritaba, ¡wow! Gritaba muchas cosas ahí. Y se escuchaba el eco, bien bonito. Y seguía gritando y se escuchaba el eco, que iba por ahí. Pero Elías ya estaba en la cima. Imagínate esta escena, hermano. Él ya estaba arriba en la cima. Y luego llegó un capitán con 50 y le grita a Elías. Y el capitán le dijo, varón de Dios. ¿Era varón del diablo o varón de Dios? Era un varón de Dios. El rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió, a ver, ¿era pecado que le dijera que bajara? No, su rey le estaba mandando. El rey le estaba dando una orden. El rey te está diciendo que bajes. Tu rey te está diciendo que bajes. Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Ahora la pregunta es, ¿de dónde descendió ese fuego? De Dios. Fuego de Dios. Fuego del cielo. Y Elías fue respaldado por Dios. Es lo que está diciendo. Imagínate esa escena, cayendo fuego del cielo y consumiendo al capitán con sus 50. ¿Y Elías qué hizo? Siguió en la cumbre como si nada hubiera pasado. Imagínate qué autoridad este tremendo Elías. ¡Qué seguridad! Para mí no era tan malo que le dijera que bajara. Ahora te hago una pregunta. ¿Te gustaría haber tenido de compañero de clases a Elías? ¿Te gustaría ser amigo de Elías y que le hicieras una mala broma? A veces yo quisiera tener el espíritu de Elías. ¿De verdad? A ver, ¿a poco tú no? ¿No quisieras tener el espíritu de Elías? A veces cuando alguien te cae mal o te cae gordo, te está traicionando, te miente directamente en tu cara o te traiciona y de repente quieres decir, Señor, déjame descender fuego del cielo con este cuate. ¿Sí? A todos nos ha pasado que de repente estamos en algún lugar y vemos algunas cosas que nos quieren hacer y ya estás tratando de ayudar a una persona y al que mismo que estás ayudando es el mismo que te traiciona y dices, Señor, permíteme que hacer descender fuego como lo hizo Elías. ¿Cuántos quisieran esa autoridad? Versículo 11. Después que los quemó, el rey no entendía. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50 y les habló. Y habló el varón y dijo, varón de Dios. El rey ha dicho así, desciende pronto. Versículo 12. Y le respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y los consumió a él y a sus 50. Ya iban 102. Ya iban, imagínate qué escena la leemos. Yo te aseguro que Hollywood, aquí están las mejores películas de Hollywood, mejores que las que hace Hollywood, con todo lo que estamos viendo. Nosotros lo leemos bien fácil, pero ponte en la escena tú. Y estar viendo toda esa escena. Cayó otra vez fuego del cielo y Elías, ¿qué hizo? Siguió sentado como si nada hubiera pasado. 102 muertos. Pero el rey era más terco todavía que Elías, porque el rey dice, ya lleva 102, que vuelve a mandar otros 51. Versículo 13. Volvió a enviar el tercer capitán de 50 con sus 50. O sea, ya este rey no entendía o qué. ¿Estaban ciegos? Como muchos hoy en día, por más de que se les predique la palabra de Dios, por más de que vean la gloria de Dios, no entiende nada. Está cayendo el fuego de Dios. No entiende nada. ¿Y esto por qué es? ¿Y lo otro por qué es? Sin conocimiento. Perdón. Versículo 13. Volvió a enviar el tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, este sí fue entendido, este capitán, se puso de rodillas delante de Elías. Imagínate, hermano, qué escena. El ejército postrado delante del profeta de Dios. ¿No les gustaría ver eso hoy en día? Que tenemos la unción de Dios. Sí tenemos la unción de Dios. Que el gobierno, que el presidente, que los magistrados, que los que tienen grandes
autoridad política reconozcan a los siervos de Dios. Yo estoy seguro que en estos últimos tiempos Dios va a llenarlos con la unción del profeta Elías. Yo lo creo. Hermano, entonces puedo hacer que descienda fuego del cielo. Tranquilo, no corras. Dice el versículo 13: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. Y entonces descendió, he aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Y entonces descendió Elías y se fue a ver al rey. Y ahí es donde comienza una guerra tan tremenda que no te la voy a alcanzar a leer. Pero ahora, mira, esto sucedió en el Antiguo Testamento. No te estoy diciendo el Antiguo Pacto, Antiguo Testamento. Ahora, vamos a ver una escena similar en el Nuevo Testamento. ¿Está bien? Vamos a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Híjole, de verdad que yo quisiera quedarme mucho tiempo, pero no. Lucas capítulo 9, versículo 53. Porque aquí ya no estamos en el Antiguo Testamento con Elías, pero había unos discípulos que les llamaban los hijos del trueno. ¿Por qué les llamarían los hijos del trueno? ¿Por qué crees? Mira, Lucas 9:53. Jesucristo iba hacia Jerusalén, pero los samaritanos no se lo permitieron, no lo dejaban entrar. Mira, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesucristo quería ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no lo recibieron. Jesucristo quería ir, pero como los samaritanos no se llevaban con los judíos, no los quisieron recibir. Ahora, dime una cosa. ¿Qué es peor? Que alguien le diga a Elías, Elías, baja, o que al mismo Jesucristo no lo dejen entrar. Es peor que no dejen entrar a Jesucristo, que no lo dejaban entrar ahí. Y dice Pedro y Juan, ¿quién era? Jacobo, perdón. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, viendo esto sus discípulos se enojaron en gran manera y dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? ¡Wow! ¿Qué autoridad tenían? ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma igual como hizo? ¿Quién? ¿Quién? Otra vez, ¿quién? Elías. Pon atención. Versículo 55. ¿Con quién estaban hablando? Con Jesús. Repite conmigo también, Jesús. Entonces, volviéndose, Jesucristo los reprende. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Jesucristo reprende a Jacobo y a Juan por querer imitar a un hombre de Dios. Pausa, piénsale. Jesucristo reprende a Jacobo y a Juan por querer imitar a Elías. ¿Elías era un pagano? No. ¿Elías era un pecador? ¿O estaba contrario a la voluntad de Dios? No. ¿Estaba en la voluntad de Dios, en la perfecta voluntad de Dios? Sí, pero el tiempo en el que vivimos ahora no es el mismo de Elías. Y Jesucristo lo reprende, dice, entonces volviéndose a él, lo reprende diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a la aldea. Mira, si Jesucristo hubiese nacido en el tiempo de Elías y hubiera estado ahí con Elías, Jesucristo reprende a Elías. Hermano, pero ¿por qué me está diciendo todo eso?
Porque Dios lo permitió en el Antiguo Testamento, según Gálatas 4:4, hasta que llegase Jesucristo. Por eso dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, nació Jesús. Si Jesucristo hubiese nacido en el tiempo de Elías, lo hubiera reprendido Elías. Y le hubiera dicho, Elías, ya llegué, tranquilo. Si Jesucristo hubiese nacido en el tiempo de Josué, lo hubiese parado a Josué y le hubiera dicho, no tantas muertes, no tantas batallas, porque ya llegué. Pero como Jesucristo no había nacido todavía, por eso era permitido todo eso hasta que llegase Cristo. ¿Sí lo estamos entendiendo? A ver, ¿el Dios de Elías es el mismo Jesucristo? ¿Sí o no? Porque ahí otros van a patinar. Jesucristo es Dios mismo manifestado en carne. Y te lo voy a enseñar de una manera teológica, apologética y escatológica. No solamente te voy a dar versículos como decimos, San Juan capítulo 1, versículo 1, es que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria de Dios. Están bonitos esos versículos y afirman que Jesucristo es Dios, sí lo afirman, pero te lo voy a enseñar desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Para qué? Con esta enseñanza que te voy a dar de que Jesucristo es Dios, muchos testigos de Jehová han venido al conocimiento de Cristo Jesús. Pero Jesucristo les dice, los reprende por tratar de imitar a un hombre del Antiguo Testamento y les dice, tranquilos, no saben de qué espíritu sois, no saben que ya no estamos en aquella etapa, estamos en una nueva etapa. Ya llegué yo y yo soy amor. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ir viendo algunos ejemplos. Vamos a Deuteronomio capítulo 21. Doris, me voy a aventar 3 horas hoy, ¿ok? Deuteronomio capítulo 20, para dejar todo esto claro, porque nada más estoy hablando rasgos y yo me emociono. Deuteronomio capítulo 21, versículo 18, por favor, véanlo ahí. Te voy a hablar. ¿Tú sabes que en el Nuevo Testamento hay una historia de un hijo pródigo? ¿Dónde aparece la historia del hijo pródigo? En Lucas capítulo 15. Pero ¿ustedes sabían que aparece un hijo pródigo en el Antiguo Testamento también? Yo no lo sabía hasta que fui a estudiar al colegio de Estados Unidos. Yo había leído la Biblia y aunque ya había leído esas escrituras, nada más lo veía de pasada. Pero aparece un hijo pródigo en Deuteronomio capítulo 21, versículo 18. Vamos a leerlo. Y vamos a leer. El hijo pródigo de Deuteronomio vivía bajo la ley. Vivía bajo la ley. Y vamos a ver, díganme cuando ya lo tengan. Vamos a ver la diferencia. Ahora, ¿cuántos quieren vivir bajo la ley todavía? Muchos dirán, hermano, es que la ley es buena y la ley es justa y la ley es santa y yo no tengo nada que decir en contra de eso, lo creo. Pero en el tiempo que Dios la dio era buena. Y ahora Dios, Gálatas capítulo 4, versículo 1 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Jesucristo nació bajo la ley para redimir a los que vivían en ella. O sea, para eso vino Jesucristo, para rescatarme de la ley. Pero si tú quieres vivir bajo la ley, di amén. Y ¿cómo se dice? ¿Atrévete a las consecuencias? No. Tengo una palabra aquí que se me fue. ¿Mande? Deuteronomio 21, 18 dice, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, ¿cuántos tienen hijos así? Así, atente a las consecuencias. Si quieres vivir bajo la ley, atente a las consecuencias. Levanta tu mano y este versículo es para ti. Dice, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde. ¿Qué significa rebelde? ¿Cuántos tienen un hijo rebelde que por más de que le dices alguna cosa siempre te lleva a la contraria y le dices llega a tal hora y no quiere llegar a esa hora? No salgas con aquellos amigos y siguen saliendo con aquellos amigos. Y contumaz significa que siempre está en contra de ti. ¿O cuántos fueron así con su mamá y su papá? ¿Quieres vivir bajo la ley? Dice.
y que no obedeciere la voz de su padre. ¿Cuántos de ustedes fueron desobedientes a su padre? ¿Cuántas veces no le hicieron caso a su papá? ¿O cuántos tienen hijos que no les hacen caso? Si amas a tu hijo, amas a tu hija y no te hacen caso, dice, ni a la voz de su madre. Y habiéndole castigado, no les obedeciere. Dice, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Ahora dice que si tú tienes un hijo que no te obedece la ley, al padre y a la madre le dice, ustedes dos, padre y madre, sáquenlo delante de la gente de Israel, delante de los ancianos, ustedes llévenlo para que lo maten. ¿Cuántos quieren vivir bajo la ley? ¿Todavía algunos se aferran a querer vivir bajo la ley? Oh, hermano, es que sí, pero ya esos preceptos, esos mandamientos, esas ordenanzas ya no son vigentes para nosotros. Pues sí, nada más agarramos lo que nos conviene. Pero Santiago capítulo 2, versículos 9 y 10 dice que la ley es un sistema completo. Y si ofendes en uno, te haces culpable de todos. Un sistema completo. Algunos dicen, pero si yo me esfuerzo nada más a guardarlos un 95%, pues Dios me va a bendecir un 95%. Y si aquel lo guarda un 60%, pues Dios lo va a bendecir un 60%. Y si aquel lo guarda un 5%, Dios lo va a bendecir un 5%. Pero no es así, hermano. Tienes que guardar la ley al 100% o decir necesito un Salvador. Y la ley era para eso, para que te dieras cuenta que no puedes guardarla al 100% y levante las manos y digas, mejor necesito un Salvador. Y los padres tenían que sacar al muchacho y lo matarían. ¿Cuántos saben que si hoy viviéramos bajo la ley ya no hubiera tantos jóvenes hoy en día? ¿Cuántos saben que si viviéramos bajo la ley no hubiera tantos hijos? Porque hubiera muchos muertos y hubiera apedreadero por todos lados. Y si yo viviera bajo la ley, yo ya no estuviera vivo, porque yo fui contumaz, rebelde, glotón y borracho. Yo fui heroíno, me inyectaba la heroína, la cocaína, la marihuana, yo hacía de todo. O sea, yo ya no existiría, pero gracias a Dios que yo no vivo bajo la ley, vivo bajo la gracia de alguien que tuvo misericordia de mí. Y dice, y dirán los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz, rebelde y no obedece la voz de nosotros, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Por no obedecer a mamá, por no obedecer a papá, morirán. Morirá o morirán todos. Ahora vamos a ver la historia del otro hijo pródigo, pero en el Nuevo Testamento. No dije Nuevo Pacto, dije Nuevo Testamento. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 11. Dígame cuando lo tengas. Y haz la diferencia. Piensa tú, ¿cuál de los dos hijos fue peor? ¿El del Antiguo Testamento o el del Nuevo Testamento? Piensa cuál merecía más la muerte, ¿el del Antiguo Testamento o el del Nuevo Testamento? Dice Lucas capítulo 15 versículo 11, dice, un hombre tenía dos hijos. Es largo de explicar esta parábola, hay mucho que enseñar, pero me voy a enfocar nada más en lo esencial que te estoy comentando. Y el menor de ellos, el más pequeño, dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde como herencia y el amor de Dios. ¿Cuándo un hijo hereda las cosas del padre? Cuando el padre muere, no en vida, ¿cierto o falso? Entonces cuando el hijo le estaba diciendo al padre, Padre, dame lo que me corresponde, ¿qué le estaba diciendo? Muérete. No me importa tu vida, me importa lo que tienes. Me importa tu dinero. Ahora, ¿cuál de los dos hijos era peor? Para mí, el de Lucas capítulo 15 era peor. Indiscutiblemente. Era peor.
Y dice, pero mira el amor de Dios, y les repartió los bienes. ¡Wow! En lugar de apedrearlo, de matarlo porque se lo merecía, el amor del padre dice, está bien, hijo, te voy a dar lo que me estás pidiendo, y les repartió. El otro no pidió nada, sin embargo, también se los dio. Nada más que el otro era cabezón y no entendía. Papá, todo el tiempo he estado trabajando contigo y no me has dado nada. Y le dice, sonso, ¿que no te repartí todo también igual que el otro? Todo es tuyo, eres mi hijo, disfrútalo, es tuyo. Pero tenía mentalidad de esclavo. Bueno, tremendo. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, imagínate cuántas cosas tenía, porque tardó días para juntar todo. Tardó días para juntar todo y dijo, soy libre, libre soy. Y se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Cómo estaba viviendo? Perdida. Amigos, pachangas, glotón, borracho, festín, hasta que se le acabó todo y se fueron sus amigos. Se le acabaron las parrandas, se le acabó el dinero, se le acabó la comida. No tenía nada. ¿Qué merecía este hijo pródigo según la ley? La muerte, ser apedreado. ¿Por qué no lo apedrearon? Porque ya no estaban viviendo en la etapa donde Jesucristo no vivía. Jesucristo había llegado y Él fue el parteaguas de todos los tiempos. Jesucristo llegó y comenzó a manifestar el verdadero amor de Dios. ¿Vivió bajo la ley? Sí, pero manifestó el amor del Padre. Te lo voy a enseñar. 14. Y cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Se fue y se arrimó, ya sabemos la historia de que comía de los puercos, quería comer de la comida de los marranos, estaba en los chiqueros, servía a los puercos, y los puercos simbolismo de animales, de demonios, estaba atendiendo a los demonios mismos ahí, muchas cosas que podemos hablar ahí. Y luego de repente dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos trabajadores hay en la casa de mi padre? Y volviendo en sí, metanoía, arrepentimiento, cambio de mente, y dijo, estoy haciendo mal, mi papá es millonario, mi papá es el dueño de todo. ¿Cuántos jornaleros hay ahí que disfrutan de tanta comida y yo aquí mendigando? Me levantaré y llegaré con mi padre. ¿Y qué estaba haciendo el padre? Ancianos de la ciudad, por favor vengan porque les voy a traer a mi hijo porque es un glotón y borracho para que lo maten. ¿Eso estaba haciendo el papá? No, de ninguna manera. Versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, el padre lo vio y fue movido a misericordia y corrió y corrió y corrió. Imagínate el amor del padre hacia un pecador corriendo. Por eso el evangelio no es que tú busques tanto al Padre, sino que el Padre te está esperando. Ese es el amor del Padre, ese es el evangelio. Dice que corrió. Imagínate el Señor, ¿qué edad tenía? Si era grande, pero dice que todos los días estaba en la ventana esperando. Todos los días esperando. ¡Wow! Hasta me dan ganas de llorar. Ese es el amor que papá tiene conmigo, que aunque yo cometo pecado, Él me sigue esperando. ¿Pecaré entonces para que me siga esperando? De ninguna manera. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió su padre y se echó sobre su cuello y le besó. Venía apestoso a marranos, apestoso a comida sucia, apestoso a popó, los vestidos sucios. Y dice que el papá no le importó nada, sino que corrió, lo abrazó, se llenó de lodo con él, se llenó de popó con él y le besó en el cuello apestoso. Ese es el amor del Padre. Mira, si el hijo pródigo de Deuteronomio estuviera vivo y viera esto, se volvería a morir. Se volvería a morir. Y diría, ¿por qué a mí me dieron piedras? ¿Por qué a mí me dieron
muerte, y a lo abrazan, lo besan, y es más, hasta una fiesta y una pachanga le hacen. ¿Por qué? La diferencia la hizo Cristo. Cristo es el parteaguas, por eso el mundo se divide antes de Cristo y después de Cristo. Yo soy antes de Cristo y después de Cristo. Tú eres antes de Cristo y después de Cristo. Cristo es la esencia de nuestra vida. Si Cristo hubiera llegado con Elías, lo hubiera reprendido. Si hubiera llegado con Gedeón por tanta batalla, los hubiera reprendido, los hubiera parado, le dirá: alto, ya llegué. Si hubiera llegado una hora, un minuto después con el hijo pródigo de Deuteronomio capítulo, ¿qué te dije? 21, y lo iban a apedrear. Si Jesucristo hubiese llegado en ese momento, les hubiera dicho: tranquilos, no le avienten piedras como a la mujer pecadora. Lo hubiera defendido. Pero no había llegado. Pero yo le doy gloria a Dios que ya llegó, y yo lo tengo en mi corazón, y me defiende, me busca, me ama, me persigue y me está esperando. Eso es gracia, eso es amor. ¡Wow! Yo me emociono. Doris me está diciendo que es una hora que le pare. ¿Le hacemos caso? Yo no estoy reportando el horario. Me está reportando el horario. Estoy emocionado. Y luego dice ahí, miren, pero el versículo 21, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vístanlo, poned anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el mejor becerro, traigan lo mejor que tengo, porque voy a hacer un sacrificio, porque el que estaba muerto ha resucitado. Estaba perdido y ha sido encontrado. Y le hicieron una gran pachanga que el sonido se escuchaba por toda la colonia. Así es el amor del Padre. Si el hijo pródigo del Antiguo Testamento estuviera vivo viendo, se volvería a morir y diría: ¿por qué tuve que nacer yo bajo la ley? ¿Por qué no nací bajo la otra dispensación? ¿Por qué bajo la ley me tocó vivir de esta manera? Porque son etapas diferentes, y gracias a Dios que yo no vivo bajo la ley. Vivo bajo la gracia y bajo un Señor, se llama Jesucristo. Hermanos, que Dios nos los bendiga grandemente. Hay mucho que hablar todavía, pero apenas estamos entrando a la verdadera naturaleza de Dios. ¿Sí estamos aprendiendo algo? ¿Están comentando, Doris? Todos comentando. Estamos aprendiendo. Apenas estamos rasgando tantito para entrar a la verdadera naturaleza de Dios. Todavía no tocamos nada. Pero yo ya estoy bien emocionado. Que Dios nos los bendiga grandemente. Recuerda una cosa: Dios te ama. Pase lo que pase, Dios te ama. Solamente quítate de tu cabeza la mentalidad de que tienes que hacer cosas para agradarlo. No tienes que hacer cosas para agradarlo. Eso es un tormento en tu cabeza, porque cuando hagas cosas buenas vas a decir: te estoy agradando. Cuando hagas cosas malas, te vas a sentir inferior. Tú no sirves a Dios, ni agradas a Dios con tus cosas buenas, ni con tus cosas malas. Lo agradas por Cristo. Cristo nos hizo aceptos en el amado. Sí es cierto, tus cosas buenas y tus cosas malas tienen repercusiones y tienen sus consecuencias. Trata de hacer siempre lo bueno y aborrece lo malo, pero no para que seas aceptado por Dios, porque tú eres aceptado por Dios, por Cristo. Ten valor cuando hagas cosas buenas de entrar hasta el trono de la gracia. Ten valor cuando hagas cosas malas, aún entrar hasta el trono de la gracia, porque entras al trono de la gracia no por tus buenas acciones ni por tus malas acciones, sino por Cristo Jesús. Cuando tú te quites esa mentalidad de que eres agradable a Dios por lo que haces, vas a vivir una vida en victoria. ¿Me explico? Pero si piensas que eres acepto por lo que haces mereces la muerte. Y no es así. Yo me acerco al trono de la gracia y a la vida eterna por el sacrificio de Cristo Jesús. Y todas mis buenas acciones son un fruto de que lo amo. Que Dios me los bendiga, si no me quedo más tiempo aquí. Nos vemos el próximo sábado. Bendiciones a todos. Y recuerden, 1 Juan 4:8, Dios es amor. Dios me los bendiga.